Historia de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado son instituciones educativas que atienden a estudiantes de diferentes grados y niveles académicos, en una misma aula y bajo supervisión de uno o más maestros. Este modelo es común en áreas rurales o de difícil acceso, en donde el número de estudiantes no justifica la existencia de aulas separadas para cada grado. Pero, ¿de dónde provienen? Las escuelas multigrado tienen una larga historia que se entrelaza con el desarrollo de la educación en zonas rurales y de difícil acceso. Aquí exploraremos su origen, evolución y el impacto que han tenido a lo largo del tiempo. Origen de las escuelas multigrado. En muchos países, las primeras escuelas multigrado surgieron durante la época colonial. Los colonos y misioneros establecieron pequeñas escuelas en áreas rurales para educar a los hijos de los colonos y en algunos casos a los niños indígenas. Siglo XIX. Expansión hacia zonas rurales. Durante el siglo XIX, a medida que las poblaciones rurales crecieron, la necesidad de proporcionar educación en estas áreas se hizo más evidente. La creación de escuelas multigrado permitió educar a niños de diversas edades y niveles en comunidades con pocos recursos y población dispersa. Con la expansión de los sistemas educativos nacionales, las escuelas multigrado se formalizaron. Los gobiernos comenzaron a reconocer y apoyar estas escuelas como parte integral del sistema educativo, especialmente en áreas rurales y remotas. En las décadas de los 50 y 70, muchos países comenzaron a modernizar sus sistemas educativos. Las escuelas multigrado adoptaron nuevas metodologías pedagógicas, como el aprendizaje centrado en el estudiante y el uso de materiales didácticos más variados. En los años 80 y 90, el reconocimiento y apoyo internacional. En las últimas décadas del siglo XX, organizaciones internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial reconocieron la importancia de las escuelas multigrado. Se llevaron a cabo estudios y proporcionaron fondos para mejorar la calidad educativa en estas escuelas. Su impacto y relevancia actual. Las escuelas multigrado han demostrado ser altamente adaptables y resilientes, capaces de funcionar en entornos desafiantes. Su flexibilidad les permite responder a las necesidades específicas de las comunidades locales. Estas escuelas han sido laboratorios de innovación educativa, como métodos de aprendizaje cooperativo, la enseñanza personalizada y el uso de tecnologías móviles han encontrado terreno fértil en las aulas multigrado. Garantizan que los niños en áreas remotas marginadas tengan acceso a la educación, reduciendo las brechas educativas entre áreas urbanas y rurales. Ejemplos internacionales. América Latina. En países como Perú, Colombia y México, las escuelas multigrado son comunes en áreas rurales. Definición de las escuelas multigrado. A continuación se describen algunas de las características y ventajas que cuentan las escuelas multigrado. Algunas de sus ventajas son el fomento a la autonomía. Los estudiantes aprenden a trabajar de manera más independiente y a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales y la interacción entre estudiantes de diferentes edades que promueve la habilidad social como empatía, colaboración y comunicación. Los maestros en las escuelas multigrado desarrollan una gran adaptabilidad y creatividad en sus métodos de enseñanza en enfoques pedagógicos innovadores. Estas escuelas a menudo están profundamente integradas en sus comunidades, lo que facilita el apoyo y la participación de los padres y miembros de una comunidad. Ahora continuamos con algunas de las desventajas que cuentan las escuelas multigrado. Nos encontramos con la falta de recursos, infraestructura inadecuada. Las escuelas unitarias a menudo carecen de instalaciones adecuadas. Esto puede incluir desde la falta de aulas en buenas condiciones hasta la carencia de servicios básicos como el agua potable y electricidad. Materiales educativos. La escasez de libros de texto, materiales didácticos y recursos tecnológicos es común. Los maestros suelen tener que improvisar o utilizar materiales obsoletos. Financiamiento insuficiente. Las escuelas unitarias a menudo reciben menos financiamiento que las escuelas en áreas urbanas, lo que limita su capacidad para mejorar la infraestructura. Acceso a la tecnología. La brecha digital es significativa en estas escuelas. La falta de acceso a computadoras e internet limita las oportunidades de aprendizaje digital y el acceso a la información de recursos educativos en línea.
Algunos de los retos administrativos. La carga administrativa para los maestros. En muchas escuelas unitarias, el maestro no solo enseña, sino que también administra a la escuela. Esto incluye la gestión de inscripciones, el mantenimiento de registros académicos y financieros y coordinación de autoridades educativas. Falta de apoyo profesional. Los maestros en escuelas unitarias a menudo trabajan en aislamiento sin el apoyo de los colegas o supervisores cercanos. Esto puede llevar a una sensación de aislamiento profesional. Desafíos en la implementación del currículo. Enseñar varios grados en un mismo salón requiere una planificación y organización excepcionales. Los maestros deben de adaptar el currículo para satisfacer las necesidades de estudiantes de diferentes edades y niveles académicos. Problemas de supervisión y evaluación. La supervisión de calidad y la evaluación del desempeño de los maestros y estudiantes pueden ser menos frecuentes, menos rigurosos en estas escuelas debido a su ubicación remota. Organización de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado son instituciones educativas donde un solo maestro enseña a estudiantes de diferentes grados en una misma aula. Este tipo de organización es común en áreas rurales o comunidades pequeñas con baja densidad de población, donde no hay suficiente número de estudiantes para formar clases separadas por grado. La organización de las escuelas multigrado implica varias características y estrategias. Como punto número 1 tenemos la flexibilidad curricular, en la cual los planes de estudio deben adaptarse para cubrir los contenidos esenciales de varios grados al mismo tiempo. Y también los maestros suelen integrar contenidos de diferentes áreas temáticas en actividades y proyectos conjuntos. El punto número 2 nos habla del enfoque en el aprendizaje autónomo. Se fomenta la independencia y el autoaprendizaje en los estudiantes, quienes a menudo trabajan en tareas individualizadas mientras el maestro atiende a otros grupos. Y también nos habla del uso de materiales de autoaprendizaje y guías de estudio. El punto número 3 nos dice acerca de la organización del tiempo y el espacio. El aula se organiza en estaciones o rincones, donde los estudiantes trabajan en diferentes actividades según su grado y nivel de desarrollo. Se planifican horarios que permitan al maestro atender a cada grupo de estudiantes de manera equitativa y así resolver dudas. El punto número 4 nos dice uso de la tutoría entre pares. Los estudiantes de grados superiores pueden ayudar a los grados inferiores, fomentando un ambiente colaborativo y de apoyo mutuo. Esta estrategia también fortalece las habilidades sociales y de liderazgo de los estudiantes mayores. Como punto número 5 está el desarrollo profesional del maestro, en el cual los maestros de escuelas multigrado requieren una formación específica para mejorar la diversidad de niveles y de necesidades educativas, la participación en redes de apoyo y comunidades de práctica con otros maestros multigrado. Una gran ventaja de estas escuelas es el punto número 6, que nos dice involucramiento de la comunidad. Las familias y la comunidad suelen estar más involucradas en el proceso educativo, apoyando actividades extracurriculares y aportando recursos locales. Las escuelas multigrado a menudo sirven como centros comunitarios, ofreciendo actividades y servicios más allá de la educación formal. Esta organización permite que las escuelas multigrado proporcionen una educación integral a sus estudiantes, aprovechando al máximo los recursos disponibles y promoviendo un entorno de aprendizaje inclusivo y colaborativo. Las escuelas multigrado ofrecen varias contribuciones importantes a la educación. Algunas de ellas son: 1. Personalización del aprendizaje. Al tener estudiantes de diferentes edades y niveles en una misma aula, los maestros pueden adaptar su enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. 2. Desarrollo de habilidades de liderazgo. Los estudiantes mayores en las escuelas multigrado pueden asumir roles de liderazgo al ayudar a enseñar a los estudiantes más jóvenes, lo que les permite desarrollar habilidades de liderazgo y, por supuesto, empatía. 3. Fomento de la colaboración. Los estudiantes aprenden a trabajar juntos y a apoyarse mutuamente en un entorno multigrado, lo que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. 4. Flexibilidad y resiliencia. Los estudiantes en escuelas multigrado aprenden a adaptarse a diferentes situaciones y a ser más flexibles y resilientes en su aprendizaje. 5. Promoción de la inclusión. Las escuelas multigrado pueden ser más inclusivas al proporcionar un ambiente donde todos los estudiantes, independientemente de su edad o nivel socioeconómico o habilidades, son valorados y apoyados, por lo que se genera un ambiente colaborativo.
Una vez que hemos hablado un poco acerca sobre la historia de las escuelas multigrado y las formas de organización en la que éstas se distribuyen, también nos compete hablar un poco de las estrategias didácticas y modalidades del trabajo de las escuelas multigrado. Esto nos refiere a que son procedimientos, formas o recursos utilizados por los mismos docentes para atender estudiantes, considerando en estos las diferencias de edades, de grados y de ciclos, los diferentes ritmos, estilos o niveles de aprendizaje y por supuesto las características particulares de cada estudiante. Todo esto con la finalidad de lograr aprendizajes significativos. A su vez, las estrategias para el aprendizaje de las y los estudiantes en las instituciones del aula multigrado pues se pueden clasificar en tres: la atención simultánea, la atención diferenciada y la atención directa o indirecta. Estas son utilizadas para atender al mismo tiempo a estudiantes diversos en grados, en fases y en necesidades educativas especiales. Estas estrategias pedagógicas permiten que los alumnos de diferentes edades puedan convivir, apoyarse unos a otros y por supuesto aprender juntos. Por otro lado, el uso de las estrategias de desarrollo de habilidades, que en estas se incluyen el clima de aprendizaje y la motivación, la comunicación con alumnos y padres de familia, la organización de tiempo, el monitoreo y progreso del aprendizaje, la retroalimentación, la coherencia entre objetivos y aprendizajes, la estrategia de tutoría en la que los mayores adoptan un rol de docente para los más pequeños y pues aquí se enfatiza mucho el aspecto de el que enseña aprende dos veces, y un ambiente alfabetizador. Estas mencionadas son algunas de las estrategias que se pueden ver presentes en las aulas de las escuelas multigrado. De igual manera se destacan tres principales, que son las estrategias ABJ, que como sus siglas lo indican, es el aprendizaje basado en juegos. En esta estrategia, la utilización de juegos como vínculo es una herramienta fundamental para el apoyo del aprendizaje, pues la asimilación o la evaluación de conocimientos se pueden usar para crear y adaptar juegos, de a su vez para utilizarlos en el aula o fuera de esta. Esta es una metodología ideal ya que fomenta en el alumno la participación, la motivación y el empoderamiento. Por otro lado, la estrategia de aprendizaje cooperativo nos dice que es un proceso de aprendizaje que parte de la organización de la clase en pequeños grupos, ya sean mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan en conjunto de forma coordinada para que puedan resolver tareas académicas y profundizar a su vez en su propio aprendizaje. Y por último, las modalidades o propuestas de trabajo para el aula multigrado son aquellas en las que se propone un tema en común pero con actividades diferenciadas, porque recordemos que en las aulas multigrado comúnmente se encuentran alumnos con diferentes edades, como se mencionaba al inicio, y con diferentes estilos de aprendizaje, con diferentes ritmos y niveles. Entonces por eso se propone trabajar con un tema en común pero con actividades diferenciadas. Del mismo modo, el aprendizaje cooperativo y el agrupamiento flexible suele ser una propuesta de trabajo muy común para este tipo de aulas, ya que como se mencionaba, el aprendizaje en conjunto puede ayudar a aspectos como son la zona del desarrollo próximo que establece Vygotsky. Por otro lado, la alfabetización inicial en el aula multigrado es fundamental, ya que al agrupar diferentes alumnos con diferentes edades, se puede alfabetizar de mejor forma, ya que los alumnos aprenden en conjunto. Las actividades por grado y las actividades mixtas también son algunas modalidades que se proponen en el trabajo para las aulas multigrado. Conocer las escuelas multigrado nos ofrece una comprensión profunda de una modalidad educativa única y valiosa, especialmente en contextos rurales y de difícil acceso. Estas escuelas, que agrupan a estudiantes de diferentes edades y niveles en una misma aula, promueven un aprendizaje colaborativo y diversificado, donde los estudiantes más grandes pueden ayudar a los más pequeños, fomentando así la responsabilidad y el liderazgo. Además, los maestros desarrollan habilidades pedagógicas versátiles al adaptar su enseñanza a una variedad de niveles y estilos de aprendizaje. Aunque enfrenten desafíos como la falta de recursos y la formación específica para los docentes, las escuelas multigrado demuestran la capacidad de la educación para adaptarse a diversas circunstancias y necesidades.